Bueno, esta es la unidad 3 de la asignatura Epistemología. En esta unidad vamos a abordar un panorama histórico de la epistemología desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Los temas fundamentales a abordar son los que aparecen ahora. Antecedentes, racionalismo y empirismo. El positivismo del siglo XIX, el neopositivismo o empirismo lógico, el racionalismo crítico de Popper, el post-empirismo de Kuhn. Es decir, que todos estos temas van a aparecer hasta el racionalismo crítico de Popper en la unidad tercera, y el post-empirismo de Kuhn va a ser tratado especialmente en la unidad cuarta. Vamos a analizar ahora algunos de los grandes títulos que vimos recién. Tanto el neopositivismo o empirismo lógico como el racionalismo crítico de Popper se van a abordar bajo el título común de el consenso ortodoxo acerca de las teorías científicas. Y en oposición a ese consenso ortodoxo, ya en la unidad cuarta, vamos a hablar, como dijimos recién, del post-empirismo de Kuhn, con el tema fundamental de paradigmas y revoluciones científicas, una visión alternativa de la ciencia que por supuesto se va a enfrentar con la del consenso ortodoxo. Con respecto a este tema del consenso ortodoxo sobre las teorías científicas, lo vamos a analizar en los siguientes componentes: el lenguaje de la ciencia, tipos de hipótesis, descubrimiento y justificación de hipótesis, las teorías como sistemas hipotético-deductivos y explicación y predicción. Todos estos temas están analizados en el programa de la asignatura que ustedes tienen. La herencia del racionalismo en la concepción de la ciencia moderna, ustedes ya la pudieron advertir en el texto de Daniel Quesada, que trabajaron en la unidad segunda, así que recomendamos volver a los apartados utilizados para racionalismo en esa unidad. Acá vemos al famoso padre del racionalismo, René Descartes, y seguidamente vamos a ver las figuras más importantes del racionalismo moderno. Baruch Spinoza, que vivió del 1632 al 1677, a este autor no lo tratamos en profundidad, pero es un autor racionalista moderno muy importante. Gottfried Leibniz, del cual ya hablamos con anterioridad, recuerden, en lo relativo a verdades de hecho y verdades de razón. Y también vamos a hablar del empirismo como la otra gran corriente que es antecedente de la aparición del positivismo. El padre del empirismo, John Locke, la figura de Berkeley como el gran empirista antirrealista, y Hume, el empirista escéptico, que fue uno de los últimos autores trabajados en la unidad 2. De ahora en más nos vamos a centrar en dos textos que son claves para entender estas dos unidades, la 3 y la 4, es decir, para entender el desarrollo histórico de la epistemología en ese siglo que hemos marcado, y los textos son El positivismo y sus críticos, de Anthony Giddens, y La introducción,
de la filosofía de las ciencias humanas y sociales de Mardones. Ambos textos están en la bibliografía correspondiente. En el texto de Mardones se habla de una polémica incesante en el seno de las ciencias sociales que se inició a fines del XIX y se continuó durante todo el siglo XX. ¿Por qué esas fechas? Porque la aparición expresa de diversas disciplinas que hoy se llaman humanas o sociales, historia, psicología, sociología, economía, derecho, pedagogía, aconteció en un momento histórico en que se hizo evidente que ni la vida de los hombres ni la vida de la sociedad era algo claro ni dado de una vez por todas. Desde fines del siglo XVIII, más precisamente desde el acontecimiento que sacudió los cimientos del mundo social, la Revolución Francesa, la sociedad europea se convirtió en un problema para sí misma, tanto a nivel de práctica, según el modo de organización, como a nivel teórico, según el modo de comprensión. El estado crítico en que se encontraban los hombres y las sociedades occidentales, enfrentados con una nueva reordenación social dentro de un panorama tecnológico novedoso aportado por el desarrollo del capitalismo, llevó a una preocupación por las ciencias del hombre análoga a la que ocurrió con las ciencias naturales a fines del siglo XVI. Las pretensiones científicas de las nuevas disciplinas llevó a confrontarlas epistemológica y metodológicamente con las ciencias naturales. Es así que surge a fines del siglo XIX la filosofía de la ciencia o la epistemología del positivismo, cuyas principales figuras son Augusto Comte, que vivió de 1798 a 1857, este fundador del positivismo, y su discípulo y gran figura en la sociología, Emilio Durkheim, que vivió de 1858 a 1917. Fue Comte el creador de la expresión filosofía positiva, y después podrán leer con mayor precisión en Giddens. Desde entonces, el término positivismo se ha convertido en un rótulo reprobatorio más que en un término técnico de la filosofía. Giddens distingue un sentido restringido del término positivismo, con el cual se designan los escritos de los que en efecto se llamaron a sí mismos positivistas, o al menos estuvieron dispuestos a aceptar ese rótulo, y un sentido más amplio y difuso para designar los escritos de filósofos que en su mayoría o en su totalidad adaptaron las siguientes perspectivas. El fenomenismo, tesis que sostiene que la realidad consiste en impresiones sensoriales, una aversión hacia la metafísica, una concepción de la filosofía como método para analizar los descubrimientos científicos, la tesis de separación entre hechos y valores y la tesis de la unidad de la ciencia. Por su parte, en el libro de Mardones vamos a encontrar enumerados los siguientes rasgos característicos de este positivismo. El monismo metodológico, que sostiene que hay unidad de método en ciencias naturales y sociales. El modelo o canon de las ciencias naturales exactas. El ideal metodológico de las ciencias físico-matemáticas frente al que se confrontaba el grado de desarrollo y perfección de las demás ciencias. La explicación causal como característica de la explicación científica. Se sostuvo que la ciencia trata de responder
de responder a la pregunta de por qué ha sucedido un hecho, de responder acerca de las causas o motivos fundamentales de esos acaecimientos. Luego debe buscar leyes generales de la naturaleza que subsuman los casos o hechos individuales. El interés dominador del conocimiento positivista. Comte pone énfasis en el interés del conocimiento positivo para controlar y dominar la naturaleza. Este positivismo científico pretende hacer una ciencia social como física social, a la que Comte llama sociología. En este cuadro ilustramos el apasionamiento de los modernos por entender ya las leyes que regían los procesos universales. Y en este otro, el interés instrumental que se manifestó ya en los albores de la Edad Moderna con la frase de Bacon, saber es poder. En el siglo XX, entre las dos guerras mundiales y más precisamente en la década de los 20, resurge la lógica asociada a la matemática que se vincula con el positivismo y da como resultado el denominado positivismo lógico o neopositivismo del Círculo de Viena. Según Giddens, aquellos elementos del pensamiento kantiano que permanecen en el neopositivismo son la reconstrucción de la historia como realización del espíritu positivo. Según este esquema, la religión y la metafísica son fases previas de mistificación, constituyen la prehistoria que se superan con el advenimiento de la ciencia. El estado positivo es el estado definitivo. La disolución final de la metafísica ligada a la idea de superación de la filosofía misma. La metafísica carece de contenido. Ya ni se le concede integrarse al debate filosófico. La existencia de un límite claro y definible entre lo fáctico y observable y lo imaginario o ficticio. Comte es un empirista en cuanto para él el conocimiento en su certeza depende de la evidencia de los datos de los sentidos. Mantiene, sin embargo, algunos rasgos racionalistas en cuanto sostiene que las teorías son las que establecen conexiones entre los hechos y las leyes universales. El relativismo del saber científico. Acá relativismo refiere a que el conocimiento científico se ve como falible, nunca acabado, sino siempre abierto a la modificación y al perfeccionamiento. El lazo integral que une a la ciencia con el progreso moral y material de la humanidad. El saber es poder de Bacon no solo unifica la ciencia con la técnica, sino que, según Comte, la tecnología se asocia, más allá de lo material, con la política y la moral. Acá vamos a ver la síntesis que hace Mardones sobre las novedades aportadas por el neopositivismo o empirismo lógico del Círculo de Viena. Uno de sus miembros más famosos, Carnap, persiguió toda su vida un ideal. Acá vamos primero a leer los nombres de los distintos autores o de aquellos que resultaron más importantes en este periodo. Bertrand Russell, que vive de 1872 a 1970, Ludwig Wittgenstein en su primer periodo, de 1889 a 1951, ese es el lapso de su vida,
y Rudolf Carnap, que estaba mencionando recién, que vive de 1891 a 1970. La superación de la pseudociencia mediante el análisis lógico del lenguaje es el ideal perseguido por Carnap, y él piensa lograrlo buscando un nuevo lenguaje científico universal hecho de signos y símbolos, un lenguaje neutral, un lenguaje unívoco. A todo enunciado que pretenda ser científico se le exige exactitud, precisión y formalización. De hecho, los filósofos del positivismo lógico se ocuparon casi exclusivamente de cuestiones relativas a los fundamentos de la matemática y de las ciencias naturales exactas. Y la otra característica del neopositivismo es el afirmar que solo son verdaderos y que tienen sentido los enunciados que pueden someterse a observación y comprobación experimental. Solo tendrán sentido los enunciados que se puedan someter a observación directa y que sean comprobados mediante experimentos. Vemos acá la portada de Principia Mathematica, libro escrito entre 1910 y 1913 por Russell, al que mencionamos recién, y Whitehead, con el que se inaugura el período de lo que se llama hoy la lógica clásica. Y en este otro cuadro se resalta el elemento de la observación empírica que resulta imprescindible para formular lo que los neopositivistas llamaron los enunciados de base empírica. El racionalismo crítico, corriente inaugurada por Karl Popper, quien vive de 1902 a 1994, arremete contra el Círculo de Viena, aunque él mismo había tenido contactos con sus miembros en su juventud. En 1934 aparece su famoso texto La lógica de la investigación científica, y allí sostiene las siguientes tesis. La ciencia es hipotética, conjetural, es decir, que si se pretende, como decían los primeros neopositivistas, verificar empíricamente todo enunciado científico, se llega a la muerte de la ciencia, porque es imposible verificar empíricamente hipótesis universales como el cobre conduce la electricidad. Los enunciados científicos son esbozos arbitrarios, creativos, que solo tienen un valor conjetural e hipotético y necesitan de comprobación ulterior. El método de la ciencia consiste en aprender de nuestros errores, sometiéndolos a control crítico. Como no podemos comprobar todos los posibles casos subsumidos bajo una hipótesis científica, no podemos utilizar la verificación, sino la falsación o falsificación para contrastar las hipótesis, es decir, buscar algún caso que contradiga la hipótesis de la que hemos partido. De un enunciado o frase singular se puede seguir la negación de un enunciado o frase general. Una teoría científica, en tanto, es refutable. Si una hipótesis resiste los intentos de falsificación, se la acepta provisionalmente como científica.
Pero una hipótesis o conjunto de hipótesis, que es así lo que se llama teoría, no es científica si no es refutable. Las teorías científicas son sistemas hipotético-deductivos. Hay un único método científico. Toda explicación científica sigue un esquema lógico básico, donde el hecho o fenómeno a explicar será la conclusión de una inferencia deductiva cuyas premisas están constituidas por teorías o leyes y condiciones iniciales. Las teorías son así sistemas hipotético-deductivos, conjuntos de hipótesis de diferentes niveles, ordenadas deductivamente y cuyos objetivos son la explicación y predicción de los fenómenos. El positivismo en general, más el racionalismo crítico de Popper, han pasado a constituir la visión epistemológica hegemónica durante el siglo XX hasta alrededor de los años 60. Fue denominada por algunos el consenso ortodoxo acerca de la ciencia, o según Giddens, el modelo ortodoxo de ciencia. En este modelo ortodoxo se hizo la distinción entre experiencia y lenguaje en que esa experiencia se describe. Luego, si las teorías científicas son conjuntos de enunciados, cobra importancia especial para la epistemología estudiar el lenguaje de la ciencia. Los enunciados científicos están formados por términos, que son unidades significativas últimas que pueden tener diferentes roles sintácticos. Los términos se clasifican en presupuestos, que no se definen porque también se usan en el lenguaje ordinario, y estos se subdividen en lógicos, que son las partículas lógicas como las conectivas, por ejemplo el y, el o, el si entonces, o como los cuantificadores, todos, algunos, y términos presupuestos designativos, que refieren a individuos o a clases de individuos, como Cristóbal Colón o este hombre. Estos últimos se dividen en ordinarios o de uso común, o científicos, que son los propios de un lenguaje técnico. Por ejemplo, el término infinitésimo. Además de términos presupuestos, están los términos específicos, que son los que se introducen en una ciencia por estipulación explícita en un determinado momento histórico. Además, los términos pueden ser teóricos, que son parte del conocimiento científico y reciben su significación dentro del mismo. Por ejemplo, expresiones como espacio de estados o campo eléctrico, o empíricos u observacionales, que refieren a observaciones particulares. Sobre este tema ha habido extensas discusiones, así como una evolución desde las primeras distinciones hechas por Carnap, que ustedes pueden leer detenidamente en el capítulo 3 del texto de Klimovsky, Las desventuras del conocimiento científico. En cuanto a los enunciados que configuran una teoría, ellos se constituyen en diferentes niveles. El nivel 1 es el de los enunciados empíricos básicos, que son enunciados singulares. Son enunciados de observación que se apoyan en datos empíricos. Mediante la observación se puede decidir su valor de verdad. Por ejemplo, este papel tornasol sumergido en líquido se ha vuelto rojo. Enunciados de nivel 2, enunciados empíricos generales o generalizaciones empíricas, que a su vez se subdividen en universales, como
todos los metales se dilatan con el calor, existenciales como algunos indicadores, fiebre alta, dolores de cabeza, mucosidad nasal, son síntomas de gripe. Los mixtos que combinan los dos tipos de cuantificadores y los estadísticos, como la probabilidad de llegar a los 60 años es del 75% entre las mujeres. En el nivel 3 están los enunciados teóricos, que también son generales, pero que se distinguen porque contienen al menos un término teórico, en ese caso son mixtos, o tienen todos sus términos como teóricos. Por ejemplo, el operador de energía en teoría cuántica contiene solo energía cinética y energía potencial. Nuevamente recomendamos que se profundice en estos temas con la lectura del capítulo 4 de Klimovsky, cuyo título es Los enunciados científicos. Hans Reichenbach, uno de los integrantes del Círculo de Viena, hizo famosa la distinción entre contextos de producción y de validación de teorías científicas. Esto, según lo que dice Klimovsky, se definía de la siguiente manera. El contexto de producción o descubrimiento implica, a partir de la base empírica de las observaciones, la producción de una teoría, el hallazgo o producción de una idea, la invención de un concepto, y se encuentra relacionado con circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta tecnológicas que pudieran gravitar en la gestación del descubrimiento o influenciar en su aparición. A su vez, el contexto de validación o justificación aborda cuestiones como ¿cómo saber si el descubrimiento realizado es auténtico o no? Si la creencia es verdadera o falsa, si una teoría es justificable, si las evidencias apoyan nuestras afirmaciones o si realmente se ha incrementado el conocimiento disponible. Aunque esta distinción ha sido muy criticada, sobre todo entre los nuevos filósofos de la ciencia o posempiristas, sin embargo sigue siendo útil en el momento de hablar de las distintas etapas existentes en una investigación científica. Para el empirismo neopositivista, la metodología científica consiste en la inducción de leyes en el contexto de descubrimiento a partir de observaciones. Como ya vimos en la unidad 2, desde Hume se ha dudado de la certidumbre que otorga la inducción, y a partir de Popper se niega que la ciencia proceda por inducción, como se muestra acá. Desde los enunciados de primer nivel, enunciados empíricos singulares, por inducción se generarían las hipótesis empíricas generales de nivel 2 y desde allí se generarían las hipótesis teóricas de nivel 3. O sea que si bien esta es la visión de los inductivistas, comienza a tambalear con la poderosa crítica que hace Popper a la misma desde la aparición de la lógica de la investigación científica. Para Popper no existe una lógica del descubrimiento, ni existen observaciones que sean previas a la teoría. Todas las observaciones están impregnadas de teoría y son interpretaciones de hechos. El conocimiento científico se erige sobre arenas movedizas y lo importante no es dónde comenzamos, sino si somos capaces de someter nuestras conjeturas a comprobación empírica, es decir, a la crítica racional.
Es por eso que el control crítico de la teoría se centra en la contrastación de hipótesis. Esa contrastación o puesta a prueba a través de la experiencia se hace derivando desde las hipótesis de partida o hipótesis más altas, hipótesis de menor nivel. Estas hipótesis derivadas se producen empleando reglas de inferencia deductiva. Así, hasta llegar a los enunciados de nivel 1, que hemos llamado consecuencias observacionales. Estos enunciados se pueden probar a través de observaciones o de experimentos pertinentes. Para los inductivistas del Círculo de Viena, era posible realizar pruebas que cubrieran toda la base empírica de las hipótesis de partida. Si las consecuencias observacionales resultaban verdaderas, entonces se decía que las hipótesis se verificaban, es decir, se convertían en leyes establecidas de modo definitivo. En una versión más laxa, se dijo luego que las hipótesis quedaban confirmadas cuando había un gran número de casos a favor, esto es, su verdad era altamente probable. Según Popper, los inductivistas, ya sean verificacionistas o confirmacionistas, incurren en la falacia de afirmación del consecuente, que ustedes pueden ver aquí en pantalla a la izquierda, y que consiste en razonar incorrectamente de la siguiente manera. Siendo H la hipótesis y O la observación, si H entonces O, resulta que O es verdadera, luego H también lo es. Pero como hemos dicho, esta es una falacia. Repito, la falacia de afirmación del consecuente, porque las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión, sin embargo, falsa. Por eso exige que la inducción, que en lugar de la inducción, que nunca es concluyente, se emplee una regla deductiva, el modus tollens, para refutar las hipótesis. Basta un contraejemplo para probar que una afirmación universal es falsa. O sea que acá a la derecha vemos cómo, según Popper, se puede hacer la refutación de la hipótesis. Si H entonces O, no O, luego no H. Esto no es una falacia, al contrario, es una regla con lo cual se asegura la validez de la deducción. Se llama, desde la antigüedad, la regla del modus tollens. Si no se logra refutar la teoría o una de sus hipótesis, esta queda corroborada, es decir, se acepta provisionalmente. Pero los intentos de refutación continúan. La irrefutabilidad es un defecto inadmisible en una teoría empírica. La refutabilidad es la línea de demarcación entre la ciencia empírica y todo lo que no lo es. Las teorías científicas, en la visión ortodoxa de la ciencia, son sistemas hipotético-deductivos. Al aceptar hipótesis y teorías, la ciencia empírica, como ya dijimos, no induce leyes a partir de enunciados observacionales verificados, sino que formula hipótesis y de las hipótesis se deducen, pasando por diferentes niveles de hipótesis, los enunciados empíricos singulares. Es una concepción que incluye como variantes tanto al confirmacionismo como al refutacionismo.
Los objetivos fundamentales de las ciencias que son hipotético-deductivas son la explicación y la predicción. Vamos a hablar brevemente de esto. La explicación científica es un razonamiento deductivo cuyas premisas son leyes universales y ciertos enunciados singulares llamados condiciones iniciales. Al conjunto de las premisas se lo llama explanans, lo que explica. Desde las premisas se deduce la conclusión o explanandum, lo que debe ser explicado. Cuando entre las premisas figuran leyes generales y el explanandum se deduce del explanans, la explicación se llama nomológico-deductiva. He aquí un ejemplo. El astronauta Neil Armstrong pudo dar saltos en la superficie de la Luna 6 veces mayores que los que daba en la Tierra, porque la gravedad lunar es 1/6 de la terrestre. Todo lo que viene después del porque son las premisas y entre ellas se incluye una generalización acerca de la gravedad lunar. La conclusión es un enunciado singular acerca de los saltos que pudo dar Armstrong. En las explicaciones estadístico-inductivas, las leyes que forman parte del explanans son probabilísticas. Y el explanandum no se deduce del explanans, sino que se sigue de él con un alto grado de probabilidad. Por ejemplo, un alto porcentaje de recién nacidos que se alimenta de leche materna es inmune a las enfermedades. El bebé X tiene 6 meses y solo se alimenta de leche materna. Por eso, el bebé X, es muy probable que por eso, no ha contraído aún ninguna enfermedad importante. Hay otros modelos de explicación que ustedes pueden consultar en los capítulos 15 y 16 de Klimovsky. Desde el punto de vista lógico, explicación y predicción responden al mismo esquema, especialmente cuando hablamos de la explicación nomológico-deductiva. La diferencia entre ambas reside en que en la explicación el explanandum es un hecho conocido, mientras que en la predicción es un hecho que todavía no ocurrió o que ya ocurrió pero que todavía no conocemos. Nos podemos preguntar, ¿qué sucede si se deja caer hacia el centro de la Tierra la plomada de un albañil mientras se sostiene el hilo perpendicularmente a la Tierra? Y podemos contestar con una predicción. A continuación, les presentamos las distintas metodologías de la ciencia empírica que se manejaron dentro del llamado consenso ortodoxo. Por un lado, los inductivistas aplicaron para justificar las hipótesis tanto el verificacionismo como el confirmacionismo. Aparece luego el refutacionismo con Popper. De este título hablaremos en último lugar, y tanto confirmacionismo como refutacionismo abonan a la idea de las teorías como sistemas hipotéticos deductivos. En último lugar aparece el consensualismo, que es una metodología que ya no pertenece a esta visión, sino que es aportada por los postempiristas, especialmente por Kuhn, en la cual vamos a ver cómo el modelo ortodoxo, concepción heredada, fue sometido a un ataque en gran escala llevado a cabo por autores como Toulmin, Feyerabend y sobre todo Thomas Kuhn a través de su libro, aparecido en los años 60, La estructura de las revoluciones científicas. Según Giddens, se inaugura así la etapa del post-empirismo. Vamos a aclarar que tanto Kuhn como Popper reconocen la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia y viceversa. Pero mientras que Popper señala el progreso como nota fundamental de las ciencias,
pensando que las sucesivas refutaciones arrojan hipótesis científicas que son cada vez más verosímiles, es decir, que se acercan cada vez más a la meta ideal de la verdad, la idea de Kuhn es bastante diferente. La historia de la ciencia según Kuhn. El avance en la historia de la ciencia se da, según Kuhn, a través de las siguientes etapas. Presciencia. Esta etapa se caracteriza por falta de acuerdo entre especialistas respecto a temas, métodos, etcétera, de la disciplina. Los individuos están aislados, se manejan con lenguajes particulares, sus investigaciones avanzan en direcciones diferentes y tampoco se usan instrumentos comunes. Es una etapa de grandes disputas epistemológicas, dificultades en la comunicación y hay ciencias, como las sociales, que aún no han superado esta etapa. La etapa del logro es aquella en la cual un científico o grupo de científicos realiza un descubrimiento, escribe un tratado, etcétera, para resolver problemas que no podían ser resueltos en la etapa 1. Cuando todavía había criterios valorativos o concepciones del mundo muy diferentes, no había un terreno neutral en el cual debatir. Pero cuando se da la tercera etapa o de conversión, quienes adoptan el punto de vista científico del logro, lo hacen por conveniencia de entender al mundo y de actuar bajo el nuevo marco que la novedad ofrece. En la llamada etapa de ciencia normal aparece la noción de paradigma o logro científico adoptado por consenso por una comunidad científica como guía sistemática para la realización de sus tareas, lo que posibilita la práctica normal de la ciencia. Los problemas dentro de la etapa de ciencia normal van resultando cada vez más sofisticados y potentes, y para tratarlos hay una tácita unanimidad acerca de principios y métodos para resolverlos. Los problemas son enigmas o rompecabezas a resolver. Una de las características del paradigma es su invisibilidad. Por ejemplo, para un físico del siglo XVIII, las leyes de la mecánica de Newton eran naturales y necesarias. El paradigma no es lo mismo que la teoría. Implica articulaciones conceptuales entre métodos, experiencias, valores y teorías. Nunca en un paradigma se hacen contrastaciones indefinidas de las hipótesis para refutarlas. Kuhn adopta, además de su visión histórica, una visión sociologista para hablar del paradigma. Dice que es la estructura adoptada por una comunidad científica por consenso, y ahí nos explicamos ese título que aparecía en el último cuadro de la unidad anterior, cuando se hablaba del consensualismo. Toda modificación es una actividad interna al paradigma, una rearticulación para mantener su coherencia y hacerlo más potente. Para Kuhn, el método hipotético deductivo se podría aplicar en cuestiones de detalle, pero la mayor parte de la actividad científica es de ajuste o de articulación del paradigma. En la etapa de las primeras anomalías, primero vamos a decir qué entiende Kuhn por esto.
sería algún aspecto de la investigación que no se puede articular con el paradigma. La actitud inicial ante su aparición no es la de cuestionar al paradigma, sino antes bien de denunciar al que denuncia la anomalía, quien muchas veces se ve excluido de la comunidad científica. Sobreviene luego la etapa de crisis, donde la característica fundamental es la de insatisfacción con el paradigma vigente, para luego aparecer la etapa de emergencia, en la cual el paradigma comienza a resquebrajarse y retornan las discusiones epistemológicas, es decir, acerca de supuestos sobre todo de orden filosófico. A veces estas tres etapas se agrupan bajo el nombre de crisis. Vemos que en 8 comienza una nueva etapa de logro, o sea, hay una nueva transformación de la manera habitual de pensar de la comunidad científica, para volver a darse una etapa de conversión y luego otra de unanimidad y consenso de ciencia normal. Todas estas etapas, 8, 9 y 10, configurarían lo que llama Kuhn una revolución científica. El desarrollo de la ciencia, entonces, según Kuhn, sería el siguiente: presciencia, ciencia normal, crisis, revolución científica, y de nuevo ciencia normal, y se suceden las otras etapas. La ciencia normal es acumulativa, pero la sucesión de etapas es por rupturas no acumulativas. La transición de un paradigma a otro es lo que Kuhn llama revolución científica. Como resultado de ella se dan cambios profundos en la comunidad. Cambia lo que se ve, porque los paradigmas determinan la experiencia, y cambia el significado de los términos del lenguaje científico. Los paradigmas, afirma Kuhn, son inconmensurables, es decir, no comparables. Y las revoluciones son hiatos, cortes, saltos en el desarrollo de la ciencia. Entonces, no puede haber un progreso entendido como continuo, como se pensó en el modelo ortodoxo de ciencia, y tampoco hay acercamiento a la verdad, ni a ningún otro objetivo determinado. A lo sumo, el paso de un paradigma a otro puede resultar en un mejoramiento desde el conocimiento disponible. Vamos a recordar ahora algunos de los conceptos fundamentales en la teoría de Kuhn. Paradigma es el conjunto de teorías consensuadas que enmarcan en épocas normales los rumbos de la investigación científica, determinando qué es lo que puede ser investigado. Aunque acá vamos a recalcar que dijimos teorías más valores, más visiones del mundo en general. Las características de la comunidad científica son: tiene consenso y compromiso con el paradigma, alta cohesión, unanimidad de principios, empleo de la misma bibliografía científica y utilizan los mismos métodos para investigar incógnitas, resolver problemas, formar alumnos y jóvenes graduados. Las funciones del paradigma en épocas de ciencia normal son: marca el estilo de trabajo, es guía sistemática para la realización de tareas,
es eficaz para resolver problemas, logra consenso fuerte frente a aspectos lógicos, epistemológicos y prácticos. Además, en esas épocas se suspende la crítica acerca de las hipótesis que funcionan como teorías, no se someten a prueba, no se contrastan, no cambian gradualmente y se ignoran los descubrimientos que pueden falsarlas. El ejemplo histórico que más extensamente desarrolla Kuhn para facilitar la comprensión de estos conceptos teóricos es la llamada Revolución Copernicana.